El cuidado del alma por Thomas Moore. Cultivar lo profundo y lo sagrado en la vida cotidiana. Thomas Moore es un psicoterapeuta y autor de más de 20 obras de referencia sobre espiritualidad y psicología profunda, entre las que destacan Las noches oscuras del alma y La terapia del alma, también publicadas por Urano. Es un especializado en la psicoterapia junguiana, mitología y arte, y lleva más de 35 años practicando la psicoterapia profunda, al mismo tiempo que imparte conferencias y talleres sobre espiritualidad, medicina anímica y psicoterapia. Antiguo monje y profesor universitario, ejerce como consultor de organizaciones y de líderes espirituales. Aquí comenzamos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucrecia Grau y esto es Alquimista de Conciencias. El cuidado del alma. Agradecimientos. Si bien este libro es un trabajo personal basado en muchos años de experiencia como psicoterapeuta, debo un especial agradecimiento a varios amigos que, con sus muchas cualidades, han sido mi inspiración y mi guía. Quisiera agradecer a Christopher Bamford, que plantase y cuidase las semillas de la idea inicial. Gran parte de lo que digo en este libro es el resultado de mi asociación con pensadores originales que nos enseñan cómo se ha de pensar en el alma, especialmente James Hillman y Robert Cerdello. También quiero dar las gracias a Ben Sells, Terry Murphy y Sarah Jackson por haber leído partes del manuscrito. A Charles Ward le agradezco su elegante traducción de los himnos homéricos. La Fundación Anne Ierlo van Waveren me proporcionó los fondos necesarios para hacer el trabajo básico. Hugh Van Dusen de HarperCollins fue una fuente inagotable de entusiasmo, aliento y consejo, y con su profunda cultura dio alma a las exigencias, a veces arduas, de la publicación. Jane Hirschfield trabajó con empeño y asombrosa paciencia en la revisión de un lenguaje a veces arduo. Michael Katz, mi agente, dio el brillante toque de un artista a los aspectos económicos y estéticos del libro y, como guía, mostró una gran sensibilidad durante todo el proceso de creación y publicación. Finalmente, debo agradecer a John Henley, quien me alentara a seguir profundizando en mi búsqueda de maneras de presentar posibilidades para una vida llena de alma. Introducción. El gran mal del siglo XX, que forma parte de todas nuestras angustias y nos afecta a todos individual y socialmente, es la pérdida del alma. Cuando se la descuida, el alma no se va precisamente, sino que se manifiesta en forma de obsesiones, adicciones y violencia, y pérdida de sentido. Caemos en la tentación de aislar estos síntomas o de tratar de erradicarlos uno a uno, pero la raíz del problema es que hemos perdido nuestra sabiduría sobre el alma e incluso nuestro interés en ella. Hoy en día tenemos pocos especialistas del alma que nos puedan aconsejar cuando sucumbimos ante los cambios anímicos y el dolor emocional o cuando como nación nos vemos enfrentados a una multitud de amenazadores males. Pero en nuestra historia hay notables ejemplos de comprensión intuitiva de estos temas por parte de personas que escribieron explícitamente sobre la naturaleza y las necesidades del alma. De modo que podemos recurrir al pasado en busca de los guías que nos permitan recuperar esta sabiduría. En este libro me nutriré de la sabiduría del pasado, teniendo en cuenta la forma en que hoy vivimos, para demostrar que al cuidar del alma podemos encontrar alivio a nuestros sufrimientos y descubrir una satisfacción y un placer profundos. Es imposible definir con precisión qué es el alma. En todo caso, la definición supone un quehacer intelectual y el alma prefiere imaginar. Intuitivamente sabemos que el alma tiene que ver con la autenticidad y la profundidad, como cuando se dice que cierta música tiene alma o que una persona notable está llena de alma. Cuando examinamos de cerca el concepto de plenitud de alma, vemos que se relaciona con la vida en todos sus aspectos: buena comida, conversación interesante, amigos auténticos y experiencias que permanecen en el recuerdo y que tocan el corazón. El alma se revela en el afecto, el amor y la comunidad, como también en el retiro en nombre de la comunicación interior y la intimidad. En las psicologías y terapias modernas se percibe a menudo, en forma no por tácita menos clara,
un tono de salvación en el que está implícito que si pudiéramos aprender a autoafirmarnos, a amar, a enfadarnos, a expresarnos, a ser contemplativos o más delgados, se terminarían nuestros problemas. El libro de autoayuda de la Edad Media y el Renacimiento, que en cierto modo estoy tomando como modelo, era objeto de aprecio y reverencia, pero nunca fue considerada una obra de arte, ni tampoco prometía el cielo. Daba recetas para vivir bien y ofrecía sugerencias para una filosofía de la vida realista y práctica. A mí me interesa este enfoque más humilde, que acepta las debilidades humanas y de hecho considera la dignidad y la paz como cosas que emergen de esa aceptación de la condición humana más que de cualquier método o intento de trascenderla. Por lo tanto, este libro, mi manera de ver lo que podría ser un manual de autoayuda, es una guía que ofrece, además de una filosofía de la vida llena de alma, técnicas para encarar los problemas cotidianos, sin afanarse por la perfección o la salvación. Durante mis 15 años de práctica como psicoterapeuta, me ha sorprendido comprobar cuánto han aportado a mi trabajo profesional mis estudios de la psicología, la filosofía y la medicina del Renacimiento. Su influencia será evidente en este libro, ya que en él sigo la tendencia renacentista a recurrir a la mitología en busca de profundización psicológica, y cito autores de la época como Marsilio Ficino, Paracelso y amantes de la sabiduría que veían regularmente a sus pacientes y aplicaban su filosofía, rica en imágenes, a los asuntos más ordinarios. También he adoptado el enfoque renacentista de no separar la psicología de la religión. Jung, uno de nuestros más recientes médicos del alma, decía que todo problema psicológico es en última instancia un asunto religioso. Así pues, este libro contiene a la vez consejo psicológico y orientación espiritual. Algún tipo de vida espiritual es absolutamente necesario para la salud psicológica. Al mismo tiempo, una espiritualidad excesiva o sin preparación también puede ser peligrosa y conducir a toda clase de comportamientos compulsivos e incluso violentos. De ahí que incluye en el libro una sección sobre la interacción entre la espiritualidad y el alma. En sus estudios sobre alquimia, Jung dice que la obra se inicia y concluye con Mercurio. Creo que su recomendación es válida también para este libro. Mercurio es el dios de las ficciones y las mentiras, de los embusteros, los ladrones y los prestigiadores. La idea de autoayuda se presta a una sinceridad excesiva. Yo con frecuencia digo a mis clientes que no deben perseguir tan seriamente la sinceridad. Una dosis de mercurio es necesaria para que nuestro trabajo siga siendo honrado. Por lo tanto, hasta cierto punto también veo este libro como una ficción de autoayuda. Nadie puede decirle a uno cómo ha de vivir su vida. Nadie conoce los secretos del corazón en la medida suficiente para hablar autorizadamente de ellos a los demás. Todo esto conduce al corazón mismo del libro, el cuidado del alma. La tradición enseña que el alma está a medio camino entre el entendimiento y la inconsciencia, y que su instrumento no es ni la mente ni el cuerpo, sino la imaginación. Para mí, la terapia consiste en llevar la imaginación a los dominios que están desprovistos de ella y que por eso mismo necesitan expresarse en forma de síntomas. Un trabajo gratificante, relaciones satisfactorias, el poder personal y el alivio de los síntomas son todos dones del alma y son particularmente esquivos en nuestra época porque no creemos en ella y por lo tanto no le asignamos lugar alguno en nuestra jerarquía de valores. Hemos llegado a la situación de reconocer el alma solamente cuando se queja, cuando se agita, perturbada por el descuido y el maltrato, y nos hace sentir su dolor. Es frecuente entre los escritores señalar que vivimos en una época de profundas divisiones, en la cual la mente está separada del cuerpo y la espiritualidad no se entiende con el materialismo. La cuestión es cómo salimos de esta escisión. No podemos superarla solamente pensando, porque el pensamiento es una parte del problema. Lo que nos hace falta es una forma de superar las actitudes dualistas. Necesitamos una tercera posibilidad, y esa tercera posibilidad es el alma. En el siglo XV, Marsilio Ficino lo expresó de la manera más simple posible. La mente, decía, tiende a irse sola, como si no tuviera nada que ver con el mundo físico. Al mismo tiempo, la vida materialista puede ser tan absorbente que nos quedemos atrapados en ella y nos olvidemos de la espiritualidad. Lo que necesitamos, decía el pensador renacentista, es el alma,
en el medio manteniendo la unión de mente y cuerpo, de ideas y vida, de la espiritualidad y el mundo. Lo que voy a presentar en este libro es, pues, un programa para reincorporar el alma en la vida. La idea no es nueva, lo que hago simplemente es desarrollar una idea muy antigua, de manera que, espero, sea inteligible y aplicable para nosotros este preciso y decisivo periodo de la historia. La idea de un mundo centrado en el alma se remonta a los primeros días de nuestra cultura. Se la ha esbozado en todos los periodos de nuestra historia, en los escritos de Platón, en los experimentos de los teólogos renacentistas, en la correspondencia y la literatura de los poetas románticos y finalmente en Freud, quien nos dio un atisbo de un mundo subterráneo psíquico lleno de recuerdos, fantasías y emociones. Jung expresó clara y explícitamente lo que en Freud era embrionario, hablando directamente en nombre del alma y recordándonos que en este tema tenemos mucho que aprender de nuestros antepasados. Más recientemente, James Hillman, mi mentor y colega, y otras personas de su mismo círculo, Robert Sardelo, Rafael López Pedraza, Patricia Berry y Alfred Zikla, por ejemplo, han presentado una forma nueva de abordar la psicología que tiene en cuenta esta historia y sigue explícitamente el consejo de Ficino: poner al alma en el centro mismo de nuestra vida. Este libro no se centrará solo en el alma como concepto, sino que tratará también de las maneras concretas en que podemos fomentar la plenitud del alma en nuestra vida cotidiana. Para describir este proceso he tomado prestada una frase de gran importancia en el cristianismo. Durante cientos de años, el párroco tomó a su cargo las almas de quienes vivían dentro del término de su parroquia. Esta responsabilidad, al igual que el trabajo de atención de las necesidades de su pueblo, era lo que se conocía como cura animarum, la cura de almas. Cura significaba tanto cargo como cuidado. Si tomamos esta imagen y nos la aplicamos, podemos imaginar la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene con su propia alma. Así como se contaba con el párroco en los momentos decisivos de la vida, no como médico ni como sanador, sino simplemente para acompañar y atender al alma con ocasión de nacimientos, enfermedades, matrimonios, crisis y muertes. También nosotros podemos atender a nuestra propia alma mientras va abriéndose paso a través de ese laberinto que es el despliegue de nuestra vida. El papel del cura, como todavía se le llama, consistía en aportar un contexto religioso a los momentos más importantes de la vida, a la vez que en mantener los vínculos afectivos de la familia, el matrimonio y la comunidad. Nosotros podemos ser los curas o curadores de nuestra propia alma, una idea que lleva implícitos un sacerdocio interior y una religión personal. Emprender esta restauración del alma significa que tenemos que hacer de la espiritualidad una parte más importante de nuestra vida cotidiana. Como puede ver, el cuidado del alma es algo de un alcance muy diferente al de la mayoría de las modernas nociones de la psicología y la psicoterapia. No tiene que ver con curar, arreglar, cambiar, adaptar o devolver la salud, ni tampoco con idea alguna de perfección, ni siquiera de mejoramiento. No busca en el futuro una existencia ideal y libre de problemas. Más bien, se mantiene pacientemente en el presente, cerca de la vida, tal como se presenta día a día, y al mismo tiempo consciente de la religión y la espiritualidad. He aquí otra importante diferencia entre el cuidado del alma y la psicoterapia en el sentido habitual. La psicología es una ciencia secular, mientras que el cuidado del alma es un arte sagrado. Aunque esté tomando prestada la terminología del cristianismo, lo que propongo no es específicamente cristiano, ni tampoco se vincula con ninguna tradición religiosa en particular. Sí implica, sin embargo, una sensibilidad religiosa y un reconocimiento de nuestra necesidad absoluta de tener una vida espiritual. En el mundo moderno separamos religión y psicología, práctica espiritual y terapia. Interesa mucho sanar esta escisión, pero para salvar la brecha, nuestra idea misma de lo que estamos haciendo en nuestra psicología ha de ser radicalmente reimaginada. Es necesario ver como una sola cosa la psicología y la espiritualidad. En mi opinión, este nuevo paradigma apunta al final de la psicología tal como la hemos conocido, puesto que ésta es esencialmente moderna y secular y está centrada en el ego. Habrá que desarrollar un nuevo concepto, un lenguaje nuevo y nuevas tradiciones que puedan servir de base a nuestra teoría y nuestra práctica.
Nuestros antepasados renacentistas y románticos, así como Freud, Jung y Hillman y sus colegas, se vuelven hacia el pasado en busca de una renovación de la imaginación. Necesitamos seriamente renacer, nos hace falta un renacimiento de la sabiduría y la práctica antiguas, adaptadas a nuestra situación. Los grandes pensadores renacentistas hicieron continuos esfuerzos por reconciliar la medicina y la magia, la religión y la filosofía, la vida cotidiana y la meditación, la sabiduría de los antiguos y los descubrimientos e invenciones más recientes. Nosotros nos enfrentamos con los mismos problemas, pero estamos más alejados en el tiempo de los días de la magia y la mitología. Y además la tecnología se ha convertido a la vez en una enorme carga y en un gran logro. Los problemas emocionales de nuestra época, de los que los terapeutas oímos quejarse diariamente a nuestros pacientes, incluyen el vacío, la falta de sentido, una vaga depresión, la desilusión con respecto al matrimonio, a la familia y a las relaciones, la pérdida de valores, los anhelos de realización personal, la avidez de espiritualidad. Todos estos síntomas reflejan una pérdida de alma y nos hacen saber lo que ésta anhela. Estamos excesivamente ávidos de diversión, poder, intimidad, satisfacción sexual y cosas materiales y creemos que podremos hallar todo eso si encontramos la relación perfecta, el trabajo adecuado, la iglesia verdadera o la terapia que más nos conviene. Pero sin alma, cualquier cosa que encontremos será insatisfactoria, porque lo que verdaderamente anhelamos en todos estos ámbitos y en cada uno de ellos es el alma. Si nos falta la plenitud de alma, intentamos atraer hacia nosotros grandes cantidades de esas seductoras satisfacciones, pensando evidentemente que la cantidad nos compensará la falta de calidad. El cuidado del alma habla a los anhelos que sentimos y a los síntomas que nos enloquecen, pero no es una senda que nos aleje de la sombra ni de la muerte. Una personalidad llena de alma es complicada, multifacética y está moldeada a la vez por el dolor y el placer, por el éxito y el fracaso. En la vida vivida en plenitud de alma no faltan los periodos de oscuridad ni los momentos en que se hacen tonterías. Desprendernos de la fantasía de la salvación nos libera para abrirnos a la posibilidad del conocimiento y la aceptación de nosotros mismos, que son los verdaderos cimientos del alma. Varias frases clásicas que describen el cuidado del alma vienen al caso en el mundo moderno. Platón usó la expresión techne tou biou, que significa la artesanía de la vida. Cuando se define techne con la suficiente profundidad, no se refiere solamente a las habilidades mecánicas y los instrumentos, sino a toda clase de diestro tratamiento y de cuidadoso modelado. Por el momento podemos decir que el cuidado del alma exige un especial tratamiento artesanal de la vida misma, con una sensibilidad de artista en la manera de hacer las cosas. El alma no se vierte automáticamente en la vida, exige de nosotros habilidad y atención. Muchas de las palabras que usamos para hablar del trabajo psicológico tienen resonancias religiosas. En los escritos de Platón, Sócrates dice que la terapia se refiere al servicio de los dioses. Un terapeuta, dice Sócrates, es un sacristán, alguien que cuida de los elementos prácticos en la adoración religiosa. Otra expresión que usaba Platón era iatou epimeleistai, el cuidado de uno mismo, que incluía también el honor que se rendía a los dioses y a los muertos. De alguna manera, tenemos que entender que no podemos resolver nuestros problemas emocionales mientras no captemos este misterio por el cual honrar a lo divino y a lo que se han ido forma parte del cuidado básico que como seres humanos hemos de aportar a la vida. El escritor latino Apuleyo decía: todos deberían saber que no se puede vivir de ninguna otra manera que cultivando el alma. Cuidado también puede significar cultivo, vigilancia y participación a medida que la semilla del alma se despliega en la vasta creación que llamamos carácter o personalidad, con una historia, una comunidad, una lengua y una mitología propias. El cultivo del alma implica un manejo prudente durante toda la vida de la materia prima. Los granjeros cultivan sus tierras, todos cultivamos nuestra alma. El objetivo del trabajo con el alma no es, por consiguiente, adaptarse a las normas aceptadas o a una imagen estadística del individuo sano. Su meta es, más bien, una vida ricamente elaborada, conectada con la sociedad y con la naturaleza, entretejida con la cultura de la familia, de la nación y del planeta.
La idea no es alcanzar una adaptación superficial, sino conectar profundamente en el corazón con los ancestros y con los hermanos y hermanas vivientes en todas las múltiples comunidades que reclaman nuestro corazón. Epicuro, filósofo muy mal comprendido y para quien un objetivo en la vida era el placer sencillo, escribió: nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para ocuparse del bienestar del alma. Epicuro era vegetariano e instaba a sus seguidores a cultivar la intimidad de forma epistolar. Daba clases en una huerta, de modo que mientras enseñaba estaba rodeado por los sencillos alimentos que tomaba. Irónicamente, su nombre se ha convertido luego en un símbolo de refinamiento gastronómico y de sensualidad. Este concepto del valor de los placeres sencillos recorre en su totalidad la tradición del pensamiento sobre el alma, ya que tratamos de entender qué podría significar para nosotros el cuidado del alma. Quizá debamos tener presente el principio epicúreo de que las recompensas que buscamos pueden ser muy sencillas y que tal vez las tengamos bajo las narices, incluso cuando estamos mirando las estrellas en busca de alguna revelación o perfección extraordinaria. Estas manifestaciones de nuestros antiguos maestros provienen del libro de Michel Foucault, La inquietud de sí, pero la palabra sí implica un proyecto del ego y el alma no tiene nada que ver con el ego. El alma está íntimamente relacionada con el destino y las vueltas del destino casi siempre van en contra de las expectativas del ego y con frecuencia de sus deseos. Hasta la idea junguiana del self o sí mismo, cuidadosamente definida como una combinación de entendimiento consciente e influencias inconscientes, sigue siendo muy personal y demasiado humana en contraste con la idea del alma. El alma es la fuente de quienes somos y sin embargo va mucho más allá de nuestra capacidad de planear y de controlar. Podemos cultivar, cuidar, disfrutar de y participar en las cosas del alma, pero no podemos ser más listos que ella, ni manejarla ni amoldarla los designios de un ego obstinado. El cuidado del alma es estimulante. Me gusta pensar que la teología del alma, elaborada tan concienzudamente y de forma tan concreta en la Italia del Renacimiento, fue lo que dio origen al arte extraordinario de aquella época. El acto de penetrar en los misterios del alma, sin sentimentalismo ni pesimismo, estimula un florecimiento de la vida de acuerdo con sus propios designios y con su propia imprevisible belleza. El cuidado del alma no consiste en resolver el enigma de la vida, muy al contrario, es una apreciación de los paradójicos misterios que combinan la luz y la oscuridad en la grandeza de lo que pueden llegar a ser la vida y la cultura humana. En estas páginas estudiaremos las importantes diferencias que hay entre cuidado y cura. Examinaremos varias cuestiones frecuentes en la vida diaria que, una vez que dejamos de considerarlas como problemas que hay que resolver, nos dan la oportunidad de cultivar el alma. Entonces, intentaremos imaginar la vida espiritual desde el punto de vista del alma, es decir, desde una perspectiva diferente que ofrece una alternativa al habitual ideal trascendente con que nos acercamos a la religión y la teología. Finalmente pensaremos en la forma en que podríamos cuidar el alma viviendo de una manera artesana. La psicología es incompleta si no incluye la espiritualidad y el arte de manera plenamente integradora. A medida que lea este libro, puede ser conveniente que vaya renunciando a cualquier idea que tenga tanto sobre lo que es vivir con éxito y corrección, como en lo que se refiere a entenderse a sí mismo. El alma humana no está hecha para que se la entienda. Le recomiendo que asuma una actitud más relajada y reflexione sobre la forma que ha tomado su vida. Algunos de los puntos de vista que presento en este libro pueden ser sorprendentes, pero la sorpresa es otro don de Mercurio, dar un giro a un tema familiar hasta conseguir una forma nueva. Es a veces más revelador y en última instancia más importante que adquirir un nuevo conocimiento y un nuevo conjunto de principios. A menudo, cuando la imaginación da un giro al lugar común y le imprime una forma ligeramente nueva, de pronto vemos al alma allí donde antes estaba oculta. Imaginemos, pues, que el cuidado del alma es una aplicación de la poética a la vida. De todos los días, lo que aquí queremos hacer es volver a imaginar aquellas cosas que nos parece que ya comprendemos. Si Mercurio está presente con su ingenio y su humor, hay bastantes probabilidades de que se nos aparezca el alma.
tan esquiva, decían los poetas antiguos, como una mariposa. Y el hecho de que yo escriba y el lector me lea será en sí mismo una manera de cuidar el alma.